Buenos días a todos. Se están conectando en esta mañana tan temprano. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de la historia de los judíos en la península ibérica. En el vídeo anterior estuvimos conversando acerca de forma general, ¿no? Acerca de las diferentes condiciones que propiciaron en un momento la expulsión final de la comunidad sefardí de la península ibérica, los diferentes enfrentamientos y choques que hubo entre los judíos y la iglesia, el Estado, etcétera. Y hoy vamos a conversar acerca de los judíos, vamos por etapas. Vamos a hablar hoy acerca de los judíos bajo los visigodos. Vamos a hablar luego de la época del dominio de los musulmanes, de los árabes, y luego la época de la reconquista, la Inquisición y la expulsión final, que ahí es donde entramos ya en detalle con todo el libro. Pero por estos primeros vídeos, esta primera introducción, pues estamos analizando en detalle estos pequeños secciones de la historia que nos muestran acerca de la comunidad sefardí en estos diferentes momentos de la historia. Entonces, ¿cuál es la condición de los judíos bajo los visigodos? Muy importante aquí es que hay que resaltar, ya mencionamos en el vídeo anterior también, de que la comunidad sefardí siempre se consideró española, siempre se consideró como parte de la población en general y lo único que los diferenciaba era la religión. Nunca se consideraron una raza diferente, nunca se consideraron un grupo como tal aislado, sino puramente integrados a la cultura, a las comidas, etcétera. Pero por supuesto con las diferencias de la religión, con las provisiones en cuanto a la dieta, guardar el sábado, etcétera. Pero por lo demás se sentían igual que los demás ciudadanos de la península ibérica, o de España, si la queremos llamar así, porque de hecho desde los tiempos de Roma, cuando España era una provincia romana, se llamaba así, Hispania, y de ahí la palabra, ¿no? El nombre moderno, de Hispania a España. Entonces podemos hablar de en realidad de una población hispana desde aquella época romana. Ahora, entrando en la época de los visigodos, los conflictos que empezaron con la comunidad judía, pues entonces eran conflictos religiosos. Religiosos, porque ya hemos visto de que no había otro motivo si no era este, un celo religioso que llevó a choques internos con la comunidad. Ahora, vemos que para esta época, en el año aproximadamente 589, donde ocurre, por estas fechas y un poquito antes, ocurren hechos significativos, porque vamos a tener de que los que dominaban, los visigodos que gobernaban allí en España, eran ya cristianos, pero eran arrianos. Y eran una minoría, estamos hablando de la realeza, la familia real, etcétera. Pero la mayoría de la población eran cristianos católicos. Ahora, que para ustedes que no saben qué forma de cristianismo es los arrianos, el arrianismo comenzó con Arrio en Egipto, un diácono que en su momento no estuvo de acuerdo acerca de la decisión que se tomó en el concilio de Nicea en el año 325. Y Arriano planteó una diferente teoría acerca de la naturaleza de Jesús, porque habían conflictos acerca de, unos decían de que era humano completamente, otros decían que era mitad Dios, mitad hombre, otros decían que era divino completamente, otros decían que era una especie de fantasma que andaba por la tierra y que no era ni siquiera real, y algunos ya mantenían esta doble naturaleza. Pero los arrianos decían no, Jesús era hombre completamente, aunque guardaba una especie de parte divina. Y esto causó problemas con Atanasio, San Atanasio, que era en este caso el patriarca o el que está al frente de la iglesia en Egipto. Y los arrianos comenzaron a crecer y expandirse y fueron perseguidos y realmente finalmente acabaron con ellos, porque el propio Arrio fue echado por el emperador, el exilio, etcétera. Y bueno, vamos que hasta España llegaron y de hecho eran los que gobernaban allí. Los arrianos es lo que en tiempos modernos, por ejemplo, una forma de arrianismo moderno son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es simplemente una religión que ha sido creada con una estructura similar a las creencias de los arrianos. Y bueno, en resumen, los visigodos, la monarquía, tenía esta forma de cristianismo, las masas practicaban el catolicismo. ¿Qué pasó? Que este rey, el rey de los visigodos, rey Caredo, se percató de que estaba buscando la unidad de las personas, de las masas. ¿Y qué acontece? Que decide entonces, para crear una unidad mayor, decide convertirse del arrianismo al catolicismo. Que es un poco gracioso, ¿no? Porque es un cristiano convirtiéndose al cristianismo también, a otra forma de cristianismo. Pero bueno, el hecho es que así ocurre y de hecho esto se confirma en el tercer concilio de Toledo en el año 589 y vamos a tener que para este periodo las leyes que imperaban por los visigodos eran leyes que todavía venían de la época de Roma
simplemente el código legal heredado de Roma. Y había un poco de tolerancia, había su persecución y sus problemas con la comunidad judía, pero no tantos. Ahora, cuando ocurre la conversión de este recaredo a esta forma de cristianismo, catolicismo, pues las cosas se complican. Porque ya que comienza una persecución religiosa, comienza una instigación, comienzan prohibiciones, por supuesto, de que los judíos no pueden construir sinagogas nuevas, aunque desde la época del Código Legal de Roma los judíos tenían cierta autonomía. Por ejemplo, si dos judíos tenían un problema, podían auto resolver los problemas internamente en las cortes de las rabínicas, por ejemplo, y si estaban de acuerdo ambos, pues resolvían el problema internamente. Pero ahora la cosa se complica, la situación cambió luego de este hecho porque ya los monarcas visigodos estaban tratando de forzar la conversión de los judíos. De hecho, hubieron persecuciones con los demás monarcas y conversiones forzadas, como vamos a ver más adelante. Por tanto, vamos a tener que en este momento el próximo rey de los visigodos va a ser Leovigildo, y Leovigildo va a complicar las cosas todavía más en el año 586, porque él en este caso, cree que resolviendo los problemas se van a resolver en este caso convirtiendo a todo el mundo al catolicismo romano. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento los judíos son considerados como una minoría o un grupo de disidentes o realmente que no están integrados, y por tanto para buscar la unidad de la España es importante la unidad de toda la población bajo un reino católico, una sola religión, un mismo gobierno. Y esto es interesante, ¿no? Porque esto va a ser lo que más tarde van a tratar de hacer los reyes católicos cuando van a intentar todo aquello con la Inquisición y demás. Así que estamos aquí viendo que más de 600 años antes ya es algo que estaba aconteciendo desde la época de los visigodos, muchísimo antes de que siquiera llegaran los islámicos y los árabes, etc. Por tanto, vamos a tener aquí algo muy importante. Se van a aumentar una serie de prohibiciones y de leyes. Por ejemplo, se va a prohibir que los judíos ocupen posiciones en el gobierno o posiciones de cargos públicos. Se van a prohibir los matrimonios mixtos, porque había matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Se van a prohibir completamente, y aquí tenemos un antecedente de lo que se va a llamar luego la pureza de sangre, evitando este tipo de matrimonios mixtos. Ahora, ¿qué va a acontecer también? Que no solamente se va a complicar todavía más, porque luego vamos a tener que en el año 612, cuando se va a coronar al próximo rey visigodo, Sisebut, este va todavía a aumentar con crudeza la persecución contra la comunidad, porque de hecho ahora los judíos que se habían convertido al cristianismo también van a tener problemas. Porque no solamente es ahora contra los que abiertamente son judíos, sino también contra aquellos que, siendo ya cristianos, entre comillas, tampoco podían tener cargos públicos, no podían tener esclavos que fuesen cristianos, no podían tener ninguna forma que mostrase dominación del judío sobre el cristianismo. Y ni siquiera confiaban en estos que se habían convertido y trataban de mantener pureza de sangre. Algo muy importante que mencionar aquí. Aproximadamente en el año 638, cuando el próximo rey Chintila se convierte en gobernante del gobierno de los visigodos, del reino de los visigodos en España, todavía va a aumentar y recrudecerse la persecución contra la comunidad, en este momento contra la comunidad judía, y aquí la cosa se va complicando todavía más, porque se le da a la comunidad judía lo mismo que va a acontecer más tarde cuando la época de los reyes católicos. Se le da la opción a la comunidad judía, o conversión o expulsión. Y vamos a tener que de hecho van a haber diferentes expulsiones, no solamente de judíos, más tarde también de musulmanes cuando entren los árabes, etc. Y luego, por supuesto, la gente sale y regresan y diferentes migraciones, pero estamos viendo cómo poco a poco la situación de la comunidad sefardí se fue recrudeciendo y fue todavía complicándose todavía más. Ahora, muy importante esto es que no vemos razones lógicas del por qué estos reyes tenían esta actitud contra la comunidad judía. Los judíos no constituían en este caso una minoría de poder ni económicamente, ni era una amenaza contra el gobierno de los visigodos. ¿Por qué era esto? ¿Podríamos hablar de antisemitismo aquí? El historiador Joseph Pérez dice que tampoco podíamos dar con tanto énfasis de este hecho. Entonces, ¿cuál es la explicación del por qué estas medidas que van recrudeciéndose constantemente contra la comunidad sefardí, contra la comunidad judía? Pues simplemente celo religioso es lo que justifica esto. Un país que está colaborando estrictamente, la iglesia está colaborando con el gobierno, que está buscándose una unidad religiosa y una unidad en el gobierno, por tanto es importante la integración de toda la población. Recordemos que en aquella época de los señores feudales, cuando un señor feudal, imaginemos por ejemplo que yo soy un señor feudal de esos, y tengo mi castillo con mi parcela de tierra.
como señor feudal, no solamente soy dueño del castillo de las tierras, soy dueño también de todas las personas que viven dentro de mis territorios. Y si hay judíos, soy dueño de los judíos, cristianos, quien sea. Y entonces los judíos y todo lo que vivía dentro de las tierras de los señores feudales en aquella época eran propiedad del señor feudal y trabajaban para el señor feudal. Entonces vamos a tener de que si el señor feudal, por ejemplo, entre comillas, es cristiano, tiene que buscar la unidad en este caso y que todos sus súbditos sean igual. Porque mencionamos que en aquella época se consideraba que alguien que tenía, si el gobierno era cristiano, se entendía que para ser un ciudadano tenías que tener la religión de tu amo. ¿Quién es tu amo? El señor feudal, que es cristiano. Y por tanto, es una especie de considerarse como nacionalidad en este sentido. Si fuese musulmán, igual, etcétera, aunque las cosas cambian de acuerdo a las épocas. Pero estoy ilustrando cómo es la forma de pensar de aquel momento para comprender por qué comienzan este celo religioso, estas persecuciones, este cambio importante de arrianismo al catolicismo y cómo se van complicando todavía más las cosas. Vamos a tener que hay un personaje importante que es Isidoro de Sevilla, que va a escribir una serie de documentos muy importantes hablando acerca del dogma de la fe, y ahí van a comenzar una serie de escritos del dogma de la fe, y aunque no especifique y no va en contra directamente diciendo de que por la fuerza forcen a los judíos a conversión, algo que el gobierno se estaba haciendo, tampoco este Isidoro de Sevilla se opone, ¿eh? Él buscaba, es cierto, que la conversión sí, pero de forma pacífica, ¿vale? El asunto es que tampoco se oponía a la violencia contra la comunidad para obligarlos a convertirse. Entonces, aquí vemos una doble, ¿no? Como dicen, bueno, si mi método es el de la paz y la persuasión, pero tampoco me opongo, porque de todas formas voy a ganar los conversos, de todas formas, ¿no? Si es por la fuerza o por las buenas, los vamos a ganar igual. Entonces, aquí hay una doble estándar de este Isidoro de Sevilla. Por tanto, vemos aquí una colaboración muy estrecha entre la iglesia y entre el gobierno, realmente creando una unidad que está buscando la destrucción del judaísmo en la península ibérica. Y esto es muy importante que mencionar. La eliminación completa de, en este caso, de la comunidad judía, porque estamos logrando, o se estaba buscando lo que ya he mencionado, ¿verdad? Una integración total de las masas. Y esto es comprensible porque cuando, vamos a decir, por ejemplo, en un país, normalmente las personas siempre se busca que todo el mundo sea igual, ¿no? Tenemos la misma cultura, el mismo lenguaje, etcétera. Y si tienen la misma religión, pues todavía como que es mucho mejor. Pero si hay una minoría, aquel que es nativo de ese lugar siempre ve a la minoría, ¿no? Como con desconfianza. No son como nosotros, tienen unas leyes diferentes, tienen una lengua diferente. Se puede confiar en ellos. ¿Qué tal si invaden al país? Son capaces de luchar por nuestra tierra también. Nos traicionarían. Todos estos son problemas que van surgiendo. Y en aquella época los problemas de religión eran todavía más calientes y complicados muchísimo, muchísimo más. Aunque quizás hoy igual, esto había que debatirlo y hablar en detalle acerca de la cuestión religiosa y política en tiempo moderno. Pero estamos viendo las condiciones de la comunidad judía bajo los visigodos. En el próximo vídeo vamos a comentar acerca de las condiciones bajo los musulmanes cuando entran en el año 711, cuando viene el famoso Tariq que viene supuestamente a auxiliar a Rodrigo, el último rey, entre comillas, de los visigodos, porque hay un conflicto interno. Así que aquí hay un problema de debate, algunos que afirman y dicen de que los árabes invadieron España, qué sé yo. Y de hecho vemos que la familia, este Rodrigo le llama para ayudarle, o sea que ellos vinieron a ayudarlo, que al final se quedaron, no se fueron. Y como ya mencioné también en la época de la Reconquista. Todo esto es una época de mucha turbulencia, de muchos conflictos internos y de muchas batallas, mucha muerte. La cosa era complicada en aquella época. Y para comprender, tomar decisiones en este sentido o juzgar el pasado, comprender realmente cómo pensaban las personas de aquella época y la situación real de las diferentes minorías. Entonces, antes de concluir esta transmisión, si tienen alguna pregunta que quieran hacer acerca de lo que he comentado, un saludo a todos los que están diciendo shalom, buenos días, desde México, saludos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Leonor Betanzo, muchas gracias, que le gustan los vídeos. Gina, bendiciones también. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en cuanto a la historia, en cuanto a los visigodos o sobre cualquier tema en cuanto al judaísmo sefaradí que ya hablé quizás en un vídeo anterior o que vamos a ir desarrollando más adelante?
Muchos de ustedes también preguntan acerca de los apellidos, etcétera. De todo ello vamos a hablar más adelante. Saludos también desde Colombia, Juan Díaz Barros. Dice que, bueno, gracias. Bueno, un estudiante es lo que soy todavía. Gracias. Am, ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Quizás antes de acabar la transmisión, los que se están uniendo esta mañana temprano. Como pueden ver, estas transmisiones las estoy haciendo directamente desde la universidad, y es una manera, ¿no?, de compartir directamente con todos ustedes. Saludos desde México a César Ricardo. Jorge Díaz otra vez, saludos. Todo muy claro, Neftalí. Vale, muy bien. Entonces, saludos desde Mallorca, España. Jaime, um, Moisés Graviel, saludos también. Sí, el problema de los visigodos tampoco son nativos de España, los visigodos son también invasores que llegan luego a la península ibérica. O sea que lo que pasa es que el pueblo español realmente es una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de las diferentes, tanto de los indoeuropeos como de los diferentes grupos, imperios que fueron invadiendo la península ibérica. Eh, Mohammed El Rahim, que ya conseguí el libro. ¿Qué libro conseguiste, Mohammed? ¿El libro de este que estoy hablando yo? ¿O otro libro? ¿Historia de una tragedia? Este libro se puede encontrar en diferentes bibliotecas. Este que tengo yo simplemente lo he tomado de la biblioteca de aquí de la universidad y es muy interesante. Oh, a propósito, voy a comenzar una serie, lo mismo que estoy haciendo una serie aquí acerca de... Oh, el de Joseph Pérez, excelente. El libro es muy interesante, Mohammed, así que te recomiendo de verdad. A propósito, lo mismo que estoy haciendo una serie aquí acerca de los judíos en la península ibérica, en el otro canal que hay, voy a comenzar una serie acerca de la historia de los árabes, los musulmanes, toda la historia, desde el comienzo que llegan los árabes de 711 con los musulmanes, toda la época del Emirato de Córdoba, el califato, los diferentes reinos, los taifas, todo. Ya hoy, esta mañana, he sacado los libros de la biblioteca, toda una serie que vamos a comenzar. Ahora, esta serie la voy a comenzar en el otro canal que se llama Academia Ben Habib. Esta serie la voy a hacer en inglés, así que si hablan inglés pueden visitar ese otro canal, aunque tampoco descarto la posibilidad de que, pues como hay varios canales, quizás tenga que poner todo en uno solo para no quedar tanta confusión. Pero bueno, esta por lo menos acerca de la península, de la historia de los árabes y los musulmanes en la península ibérica, va a ser en inglés, en Academia Ben Habib, se llama ese canal. Y a lo mejor no sé si también la puedo hacer en español en el otro canal que es también sobre historia en general. En este no, porque como pueden ver, yo soy un estudiante de historia, siempre lo repito, pero mi objetivo un día es ser un experto, conocedor tanto de el cristianismo, el judaísmo y el islam, de estas tres variantes, especialmente experto en temas relacionados con temas judaicos e islámicos, porque me interesa mucho toda la época de Al-Ándalus y toda esta época del califato y todo este periodo histórico de la época, como llaman, la época dorada de Al-Ándalus y todo este tema. Así que bueno, en resumen, si les interesa este tema, pueden visitar el otro canal. En las próximas transmisiones les voy a ir dando información de cuándo comiencen las series y siempre recordar que pueden, si van a Facebook y buscan mi nombre, Joel Ben Habib, van a la página y allí yo comparto todos los videos en inglés, los videos en español de todos los canales. Recientemente también comparto artículos, por ejemplo, acerca de Granada, de Alhambra, de todos estos temas. Así que ahí está todo. Vayan solamente a esa página y van a ver toda esta información. En español, bueno, el problema es, en español estoy pensando en hacerla, pero el asunto es que también quiero desarrollar información y contenido en inglés, especialmente porque son temas de que también estudio y la mayoría de los libros. Por ejemplo, este libro que estoy analizando con ustedes no está en español, el libro está en inglés, pero yo lo que hago es que lo estudio y hago como una traducción y hablo al respecto. Entonces, pues nada, la serie sí la voy a comenzar en inglés y por eso mencioné que tal vez la haga también en español en otro canal que se llama Academia Ben Habib.
Pero bueno, de todo ello vamos a hablar más adelante. Así que lo mismo que hago una serie de la historia de los judíos en la península ibérica, ahora viene una serie también sobre la historia de los musulmanes o de los árabes y toda esta época que realmente es rica en historia y que en realidad me gusta mucho. De hecho, ya he hecho algunos videos también. Hice un vídeo acerca de, porque también estos días he estado estudiando las diferentes conexiones que hay entre la poesía, por ejemplo, la poesía mística judía con los grandes poetas como Yehuda Halevi, Shlomo ibn Gabirol, Ibn Ezra y los demás. Pero también he estado estudiando la poesía islámica de la península ibérica, en especial los maestros sufíes como Ibn Arabi, Abu al-Hasan al-Shustari y todos los demás. Ibn Zaitun y grandes poetas árabes de la península ibérica. Y de hecho ya he hecho un vídeo en inglés en el otro canal acerca de una recomendación de uno de los libros de Ibn Arabi. Los llaman Sheikh al-Akbar, como el gran maestro, el gran Sheikh, lo llaman los sufíes. Así que si le gusta este tema también de los sufis y de la poesía, pues también al otro canal, que allí también publico contenido. Pero otra vez, todo está en la página de Facebook, allí comparto todos estos temas. Otra vez, saludos a todos los que están pues diciéndome buenos días y felicitaciones. Si no tienen ya ninguna pregunta final, pues entonces concluiremos esta transmisión y hasta mañana. Hablar del ladino, me pregunta Zuleima. Ambas culturas están unidas entre sí en Al-Ándalus. Sí, es cierto. Realmente la historia del Andaluz es realmente significativa. Ahí me dice. Ajá, será por Hashem. Ok, vale. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima transmisión mañana. Inshallah, Besat Hashem. Gracias a todos y saludos.